Voy a presentarles a la profesora Cecilia Sosa, ampliamente conocida, fue magistrada y presidenta de la Corte Suprema de Justicia, es miembro del bloque de constitucionalidad, que es un coorganizador de este evento, y es miembro de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales y profesora de la UCAP. Bueno, buenos días. Quería en primer lugar agradecer a la organización de este evento, un evento en positivo, al profesor Gonzalo Pérez y por supuesto a todos los ponentes invitados, ya los que ya han hecho su exposición y los que están pendientes, y particularmente a ustedes que han atendido esta invitación. Como estamos hablando de soluciones, a mí me pareció importante, aparte de hacer un paneo, algunos puntos del estatuto que rige la transición aprobado ayer, tocar el tema de cuál es la verdadera solución a la transición en Venezuela, que no es otro que el estamento militar. Yo creo que este es un punto crucial. Yo creo que es un punto que tiene todavía una interrogación, pero que necesitamos profundizar en cómo y en qué escenario se daría esta salida. Yo creo que si hay una idea constitucional poderosa, sólida, de la institucionalidad democrática de la Constitución de 1999, son los 4 principios que rigen la Fuerza Armada Nacional. Inédito en comparación al resto de las constituciones, inclusive la querida Constitución de 1961. Esos 4 principios que rigen el funcionamiento de la institución militar son: primero, la Fuerza Armada no tiene militancia política. Segundo, la Fuerza Armada está para asegurar y garantizar la independencia de la nación. En tercer lugar, está igualmente sometida a la preeminencia constitucional y garantiza la soberanía de la nación de la cual nosotros formamos parte. Y en cuarto lugar, señala que la Fuerza Armada Nacional está al servicio de la nación y no de parcialidad política alguna ni de persona determinada alguna. Es decir, que si quisiéramos valorar el comportamiento de la Fuerza Armada Nacional, y óigase que no utilizo la palabra bolivariana porque no es constitucional, diríamos que es una institución que en su funcionamiento, en su expresión, en su falta de institucionalidad, es completamente desdibujada y contraria al texto constitucional. Es decir, casi podríamos decir que la Fuerza Armada Nacional que está en la Constitución no existe. Eso nos lleva a preguntarnos cómo levantar de la nada, una Fuerza Armada Nacional que contraría todos los principios de conducta y para quienes la dignidad humana y los derechos fundamentales no tienen prioridad. Entonces, ¿cómo levantar además de la nada un Estado democrático? La realidad, y yo creo que es muy importante centrarnos en el origen, es que nosotros, sobre todo los civiles, porque los militares fueron siendo captados en esa evolución anticonstitucional, no hemos querido aceptar que el proyecto de 1992, 4 de febrero, es un proyecto militar. Y es un proyecto militar que está pensado para ser desarrollado por militares. Igual que Cuba. En Cuba, la estructura político-social del Estado, constitucionalmente, está conducida por militares. Militares que se crearon en el contexto de la revolución
cubana, y los de nosotros creados en el contexto de un maquillaje a través del voto para efectivamente asumir que los militares son dueños del poder en lo económico, en lo político, en lo social, hoy en día. Esta situación nos hace preguntarnos qué rol juega la estructura militar en un proyecto de transición que desde ayer dejó de ser proyecto. Desde ayer tenemos un estatuto que rige la transición y que constituye ese documento de ejecución directa de la Constitución un adendum de una Constitución incumplida. Pero más que incumplida, yo diría modificada por mecanismos distintos, no solo a los previstos en ella, sino al origen del poder originario de la población. Entonces, la pregunta es, ¿estamos frente a un régimen militar o civil? Estamos frente a un régimen militar. Y tenemos que aceptar que la crisis que dio origen, la crisis institucional, social, económica y política, la generó el proyecto mismo militar. Y en consecuencia estamos en presencia, y esta es una interrogante, de hombres y procedimientos nuevos. Aparece un diputado que, para sorpresa de su propio equipo, y yo diría de la propia Asamblea Nacional, dice, bueno, esto no tiene salida de esta manera, y la impulsa una sociedad civil con un movimiento de movimientos que tiene unas características fundamentales que debemos considerar. Primero, es un movimiento social que rechaza lo que huela a pasado. Creo que eso es muy importante valorarlo. En segundo lugar, salvo excepciones individuales, por supuesto, estamos hablando de ¿cuál transición? En primer lugar, si uno lee el estatuto ya aprobado, la transición es política. En segundo lugar, la transición es de dictadura a democracia. Bienvenido, gato. En tercer lugar, es una transición de sometimiento a libertad. En cuarto lugar, es una transición de abandono a protegido, en muchos casos. Y por último, yo diría que es una transición de lo institucional a lo cultural. De manera que todo lo que sea revolución, socialismo del siglo XXI, en este momento son malas palabras. Están asociadas al fracaso, están asociadas a la corrupción, al asalto a los bienes de la nación, a los crímenes desde el poder, a la violación de los derechos humanos. Entonces, se han utilizado una serie de máximas que yo creo son esenciales. Mire, tiene hasta puesto preferenciar el gato. Primero, reconciliación con justicia. Segundo, no hay perdón, pero tampoco venganza. Y tercero, nos guste o no, la democracia que debemos sembrar va a seguir siendo participativa. Entonces, yo creo que la esencia del proceso de transición, como bien lo reconoce el propio estatuto, es una transición política, efectivamente, sin que la Fuerza Armada Nacional reconozca todavía a quien está investido como presidente interino, Juan Guaidó. Entonces, si bien Guaidó es un hito inesperado
que reconocido por todo el encuadre nacional e internacional, tiene ya todas las características de un líder, y véase que dijo líder y no caudillo, que yo creo que es un tema importante, nos haríamos la pregunta si él en este momento es comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional. En principio diríamos que no, pero si ahondamos un poco podríamos decir que tiene de forma silente un seguimiento de la tropa. Entonces, yo creo que en esta idea de incorporar como el elemento fundamental que todos lo sabemos, políticos y no políticos, civiles y los propios militares, cuáles son las opciones que tenemos frente a esta Fuerza Armada. Y pasando revista un poco al estatuto, que yo creo que es importante dejar sentado ante ustedes la racionalidad que tiene este estatuto en su concepción. Si viéramos la secuencia en que el estatuto presenta los temas, en primer lugar le está diciendo a la Fuerza Armada Nacional: la usurpación del Poder Ejecutivo Nacional es una realidad. Tú estás, en principio, obedeciendo a un comandante en jefe que no lo es. El segundo punto del estatuto va hacia cuál es la actuación de la Asamblea Nacional y de su presidente. Y fíjense cómo en el artículo 6, numeral sexto, se le atribuye a la concepción de cómo se ejecuta el 333, dice fijar los lineamientos para garantizar la integración constitucional de la Fuerza Armada Nacional en el proceso de transición democrática conforme al artículo 328, que no es otro que el que hacíamos referencia al inicio de mis palabras. Es decir, está diciendo, ustedes están como Fuerza Armada fuera de la estructura constitucional, vengan e incorpórense a la misma. La segunda referencia, que es todavía más dura y clara, es el artículo 11 del estatuto, donde le dice cesen, le está diciendo a la Fuerza Armada, nos está diciendo a nosotros, le está diciendo a los abogados, cesen en el deber de obediencia a la autoridad usurpada. Fíjense qué complejo es para un abogado no tramitar órdenes que provengan de la estructura usurpadora sin generar eventualmente daños a su cliente. Y cómo este estatuto nos está colocando en una posición de decir, si yo me sumo al estatuto, yo tengo que inventar los mecanismos frente a la administración que me está imponiendo cargas y obligaciones, cómo preservar los derechos de mis representados dentro de esta estructura. De manera que si lo está haciendo para nosotros como abogados en ejercicio, sea administrativo, sea judicial, imagínense cómo desarrollar este principio para quien el deber de obediencia es parte de su esencia, como es el factor militar. Aquí dice, todo funcionario público. Y el militar es un funcionario público, aunque a él no le guste que así se le reconozca. Lo otro que en la secuencia, que yo creo que es básico, la presencia del tema militar, es el artículo del estatuto que establece cuáles son los 3 pasos
¿Cuáles son los 3 momentos de la transición? El primero es liberarnos del dictador. Mientras no nos liberemos del dictador y no ocurra el cese de los poderes de facto que ejerce Nicolás Maduro Moro, no pasamos a la segunda etapa. La segunda etapa es la conformación del gobierno provisional de unidad nacional, que no es otra cosa que el cumplimiento del artículo 3 de la consulta popular del 16 de julio, que votamos todos. Yo voto por un gobierno de unidad nacional. Bueno, aquí está, en el estatuto. Y la tercera etapa es el restablecimiento del Estado democrático con la celebración de elecciones libres. Esa misma estructura de 1, 2, 3, pato maché, es la que tiene el estatuto en su desarrollo. El otro punto que me parece muy importante, que tiene que ver con la Fuerza Armada y que está contemplado en el estatuto, tiene que ver con el artículo 18, que fija los lineamientos para la transición política y le atribuye a la Asamblea Nacional en ese artículo 18, numeral 4, definir las políticas orientadas al efectivo cumplimiento del artículo 328 de la Constitución y a la integración constitucional de la Fuerza Armada en el proceso de transición democrática. Esto más allá de todo el tema previo que se manejó, que tiene que ver con el indulto, por una parte, que no ha sido alegado todavía, pero que lo tendría un presidente de la transición, cosa que dejo ahí guardado porque es un tema que hasta ahora pareciera que hay temor a utilizar la palabra indulto. Indudablemente el tema de la amnistía, que ha sido como una especie de invitación a los miembros de la Fuerza Armada Nacional. Vamos a ver, por último, cómo hacemos con una Fuerza Armada que tiene el poder político, todavía, tiene un poder económico, invadió, creo que ya ese tema se había señalado, todos los espacios de poder económico, empresas, ministerios, o sea, está ubicado en el manejo del poder. Quien tiene el poder en Venezuela de facto es la Fuerza Armada y tiene el poder de fuego. Es decir, tiene 3 poderes en uno. Salen, entran por el riel del estatuto, salen negociados, se atrincheran, dan la pelea. La pelea la pueden dar de 2 maneras. O dan la pelea política sin armas, o dan la pelea militar con armas. En tercer lugar, puede haber una lucha de militares contra militares, que yo creo que es un punto a considerar. Y en cuarto lugar, militares contra pueblo, que si bien es un escenario terriblemente rechazado por el sentido común de cualquier persona, el desespero de perder el poder económico de una secta, porque yo creo que los militares pasaron a ser una secta corrompida y criminal, nos lleva a un punto en que el éxito, y aquí es donde debemos apostar, el éxito del estatuto es el éxito de nosotros. El éxito del estatuto, o sea, cómo hacer que un cuerpo que tiene mucho contenido jurídico, cómo hacerlo, cómo llevarlo a los cabildos para que la gente se familiarice con lo que significa regir una transición democrática para restablecer la vigencia de la Constitución. Muchas gracias.